Hola, buenas noches. Vamos a trabajar, que es la unidad uno, Introducción a la Geopolítica, que tiene que ver con tres o cuatro aspectos importantes. Lo demás son la lectura recomendada, las actividades sugeridas también. Entonces, el concepto clave, origen y antecedentes históricos, interrogantes básicos que responde la geopolítica, las partes geopolíticas de un Estado según quieren y lecturas recomendadas. Vamos a tratar de lograr este objetivo que es comprender el origen, evolución y fundamentos teóricos de la geopolítica como disciplina, identificando sus principales interrogantes, enfoques y componentes estructurales del Estado desde una perspectiva geopolítica. Bueno, voy a explicar este objetivo a qué se refiere. Primero, el origen. ¿Cuándo aparece la geopolítica en la palestra de la política internacional de los estados? Bueno, no se puede decir que aparece en el siglo XIX, XX, en el siglo XXI, en el siglo XVIII. La geopolítica siempre ha estado ahí presente en las intenciones de los imperios, de los estados, de los países, ya sea esta de una manera pacífica como ya sea de una manera violenta. ¿Ha evolucionado? Sí, ha evolucionado en el tiempo hasta llegar a convertirse en una disciplina científica o una ciencia de las relaciones y de la ciencia política. Ha evolucionado y al tener esa evolución se ha llegado a fundamentar teóricamente el aspecto de la geopolítica o qué es lo que se entiende por la geopolítica teóricamente hablando como disciplina. Entonces, de alguna manera, mm, todo el concepto del desarrollo evolutivo de la geopolítica abarca, como les dije hace un momentito, situaciones de carácter violenta como situación de carácter pacífico y nos lleva a unas cantidades de interrogantes, enfoques y componentes estructurales que tienen que ver con el Estado. Los conceptos clave de la geopolítica y la geografía política y la geopolítica. Bueno, vamos a ver qué entendemos por geopolítica. La geopolítica, etimológicamente hablando, es un término que abarca dos aspectos. Uno, a través de su raíz geo, que es geografía, es tierra, es espacio, es territorio, ¿verdad? Y política. Entonces, la ciencia territorial de la política, podemos decir, o, dicho de otra manera, es la ciencia que estudia los factores geográficos sobre el poder político y las relaciones internacionales. Es decir, aquellos factores geográficos que tienen una determinante importancia en los recursos estratégicos que tienen los estados y nos lleva que estos recursos delegan poderes políticos a los gobernantes, a los estados en las relaciones internacionales que estos tienen. Por otro lado, tenemos la geografía política y la geopolítica. O sea, son dos disciplinas aparentemente parecidas, iguales o semejantes, pero tienen cierta diferencia. En cuanto a que la primera, que es la geografía política, describe el espacio político y la segunda analiza cómo ese espacio condiciona el poder y la estrategia. Entonces, la primera le da, por decirlo así, a la geopolítica una determinación espacial o territorial para que esta misma se ubique o condicione el poder y su estrategia para acaparar esos recursos. Entonces, todos los estados tienen una geografía política, tienen elementos políticos, tienen administraciones políticas, territoriales, regionales, etcétera, políticamente hablando y administrativamente hablando, instituciones políticas, instituciones electorales o lo que se conoce como geografía electoral, pero existe la geopolítica. Por lo tanto, la geopolítica va a analizar todos esos espacios que tiene o que aparecen dentro de la geografía política y los va a condicionar al poder.
Llámese este poder y estrategia. Entonces tenemos dos términos ahí, poder y estrategia, que es lo que realmente tiene que ver con el sentido de la asignatura. El poder es aquel poder que ostenta el Estado a través de su gobernante para poder eh, hacerse de los intereses territoriales o políticos, territoriales o naturales que tiene otro Estado y a través de una estrategia. Recuerden que la estrategia la vamos a ver y analizar después porque ahorita lo que estamos viendo nada más es el concepto de la geopolítica. ¿Cómo aparecen en los orígenes y antecedentes? Bueno, tenemos tres pensadores, o dicho de otra manera, cuatro, ¿verdad? Tenemos a Rudolf Kielen, tenemos a Karl Haushofer, tenemos a Alfred Maham y Halford Mackinder. Y también por último tenemos la geografía, la geopolítica clásica versus la crítica. Entonces, ¿qué plantea Kellen? Kellen plantea prácticamente los espacios del Estado. O sea, Kellen fue el creador del término geopolítica, junto con otras ramas del Estado, como es la Cratopolitik, la Demopolitik, la Sociopolitik y la Oecopolitik, donde la Cratopolitik es aquella ciencia que estudia el poder. La Demopolitik es aquella ciencia que estudia la población, o dicho de otra manera, con el término actual, la demografía. La Sociopolitik, que estudia la estructura social, o es la misma sociología, y la Oecopolitik, que estudia la economía. Entonces, es dicho de otra manera, es la economía misma. Karl Haushofer desarrolló la geopolítica alemana influida por el pensamiento estratégico y militar. Karl Haushofer va más allá de lo que pensaba Rudolf Kiel. Entonces, donde realmente Haushofer plantea una geopolítica basada en el pensamiento militar, llevando ese ejercicio militar mediante una estrategia de acaparamiento, una estrategia de desarrollo estratégico y político. La geopolítica clásica versus la crítica, la primera está centrada en el poder y la expansión, que es la geografía política clásica, o la geopolítica clásica. Y la geopolítica crítica es la que está básicamente basada en la ética, la cultura y las relaciones de poder. La geopolítica tiene interrogantes, o mejor dicho, la geopolítica, las interrogantes básicas que responde la geopolítica. Por ejemplo, cómo influye la ubicación geográfica en el poder de un Estado, qué espacios son estratégicos para el control regional o global, cómo se configuran los intereses geopolíticos en función de sus recursos, fronteras y rutas, qué actores compiten por la hegemonía en un territorio. Estas son cuatro interrogantes muy importantes que ustedes tienen que debatir, que tienen que desarrollarla, analizarla y entrar en un debate. Por ejemplo, cómo influye la ubicación geográfica en el poder de un Estado? Grandemente. Influye tremendamente, importante la ubicación geográfica en el poder de un Estado. Porque mientras haya recursos dentro de esa geografía, el Estado tiene poder. Mientras que los espacios estratégicos son estratégicos para el control regional o global. ¿Quién ostenta ese espacio estratégico? Bueno, ya sea el país que tiene dominio directo sobre el espacio o aquellos países que tienen influencia o hegemonía sobre esos espacios. ¿Cómo se configuran los intereses geopolíticos en función de los recursos, fronteras y rutas? Se configuran de acuerdo a unas políticas públicas que tienen los estados para desarrollar o ubicar esos intereses geopolíticos en función de esos recursos. ¿Qué actores compiten por hegemonía en un territorio? Bueno, están los países, los estados, los organismos, etcétera. Entonces, las partes geopolíticas de un estado, según Kellen, ya las habías mencionado, aquí están, ¿verdad? La Demopolitik, tenemos la población, ¿verdad? El crecimiento, la distribución, las migraciones. La Cratopolitik, tenemos el poder político, la capacidad coercitiva.
La O, ecopolitik, los recursos naturales, la economía territorial. La sociopolitik, la cultura, la cohesión social, la identidad. Y la geopolitik, el espacio físico, fronteras, ubicación geográfica. Aquí dejo algunas actividades sugeridas, ¿verdad? Como un foro de discusión, que esto nosotros lo vamos a trabajar, ¿verdad? El mapa conceptual colaborativo, que también hay que trabajar, etcétera. Esto sería todo por hoy. Pasen buenas noches.